¿Calificación? ¿No usamos calificación? No, nada. ¿Ustedes pensaron bloquear hoy? No. ¿Qué vamos a ver? Antiarrítmicos. Hasta me puse a estudiar, pero no digan que no. Los del examen están acá. ¿Esto es lo que viene en el examen? Claro. ¿Ves? ¿Pueden prender la luz, por favor, aquí? Que no se me duerma. Así como le dice al Exacto. al examen. Sí. No, prende, no apague. ¿No prende más? ¿Sí, no? Pero cuando Adi termine de jugar con las luces, ahí está. ¿En serio no prende más? ¿Es todo? Bueno, vamos a iniciar con una oración para que puedan entender, ¿sí? Que supuestamente ya lo han llevado al oficio. Han llevado oficio de ¿cómo se llama? Cardiovascular, ¿no? No, no. Sí lo llevaron. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este día. Estamos aquí tus hijos reunidos para poder entender un poco de tu creación. Sabemos que esto es mente finita, pero ayúdanos a poder entenderlo la clase de día. Por Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar un poquito de antiarrítmicos el día de hoy. Antes que me olvide, el día martes de la otra semana va a venir la doctora Natirene y ella le va a hablar sobre farmacología hematológica. ¿Okay? Lo que debes de saber como médicos generales. No les va a hablar de quimioterapia. Bien, me van a ayudar, me van a decir la conducción del corazón, ¿dónde empieza? Material. De ahí viaja ¿a dónde? Nódulo aurículo Ventricular. ventricular. En esta sección del nódulo aurículo ventricular viene, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? Un retraso fisiológico, ¿ok? Es lo que sucede en esta zona. Muy bien, de aquí, ¿qué pasa? Aldequís con sus ramas. Derecha, izquierda, de aquí, y los espinitas que salen, ¿cómo se llama? Fibras de luz. ¿Okay? ¿Hasta ahí está bien? En un electrocardiograma, no han visto todavía el electrocardiograma, ¿verdad? Ya lo vieron. En un electrocardiograma, la onda P, ¿en dónde de esta sección está graficada? La despolarización que auricular. ¿Okay? Nódulo AB, contracción de las fibras de, perdón, despolarización de las fibras de Purkinje. El nódulo AB está reflejado por el segmento PR. Estoy alargando a propósito por temas didácticos. Si esto está en un electrocardiograma normal, tiene una patología. Muy bien, tenemos el RS, que está graficado aquí en dónde. Toda la despolarización a nivel Ventricular. Y nuevamente tenemos la onda T. que es La repolarización. ¿Okay? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Es importante que entiendan esto. ¿No? ¿Si se acuerdan de oficio? ¿Oficio fue o que llevaron el nato? Por favor. Tenemos dos tipos de células
son las células que conducen, las células nodales, ¿sí? Que están en los nódulos, células nodales y células, ¿cómo se llaman las que se contraen? Contráctiles. Células nodales que se suponen están en el nódulo y células contráctiles están a nivel del músculo. Voy a hablar fuerte porque ni cómo va a tener esto. Así que si no me escuchan atrás, pues vengan un poquito más cerca. ¿Okay? Y las células contráctiles que ya hacen el efecto de contracción. ¿Okay? Las células contráctiles de por sí no pueden conducir impulsos nerviosos. No se puede. Las células nodales son las que van a iniciar esto. ¿Okay? ¿Qué quiero hacer estas células nodales son las que tienen automaticidad. ¿Qué quiere decir? Que por sí mismas lanzan estímulos. Por lo general, el marcapasos fisiológico del corazón está en el nódulo sinusal. ¿Okay? Aquí empieza el marcapasos del corazón, aquí empieza la conducción nerviosa y va mandando el impulso a nivel de todo el corazón. Bien. ¿Qué sucede? Las demás células, el nódulo AB, el haz de His, las filas de Purkinje, también tienen automaticidad, por si acaso. Tienen automaticidad. Pero, como el nódulo sinusal es el principal, estos quedan un poquito desplazados. ¿Okay? No van a estar, digamos, en una función de competir con el nódulo sinusal para ver quién lanza la despolarización. ¿Okay? Entonces, pero en situaciones anormales, en alguna situación patológica, cuando el nódulo sinusal no puede enviar las señales, cualquiera de estos van a querer agarrar el automatismo del corazón y van a tomar el lugar del nódulo sinusal. Eso es una patología, es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el nódulo sinusal, por ejemplo, me lanza una frecuencia, una despolarización para una frecuencia de 60, el nódulo AB no me va a lanzar una 60. ¿Por qué? Porque el nódulo AB, como tiene un retraso fisiológico, va a ser mucho más lento. Me puedes lanzar una frecuencia de 40, por ejemplo. Por ahí puedes zafar al paciente con una conducción de 40. Pero si imagínense el haz de His o la fibra de Purkinje que me lanza el automatismo, 15, 20, o sea, ya es un problema clínico para el paciente esto. ¿Ok? Las células, nuevamente, entonces las células de conducción tienen automaticidad. ¿Okay? Quiero que lo copien, lo pongan bien ahí porque después se van a olvidar y todo esto venía en el examen. Ok. Dentro de esto tenemos, de las patologías, tenemos las bradiarritmias, que son arritmias menores de 60 latidos por minuto, y las taquiarritmias, que son arritmias por encima de 100 latidos por minuto. No quiere decir que todos los que tengan menos de 60 es patológico, porque hay personas, probablemente atletas o personas como ustedes, que en reposo se tocan el pulso y tienen 50. ¿Están con bradiarritmia? Sí, tienen una bradiarritmia, pero no están patológicamente, no están mal, pues, ¿okay? Es parte de su estado físico. ¿Okay? Como quiera, hay taquiarritmias mayores de 100, quiere decir que los pacientes, todos los que tienen mayores de 100 van a tener taquiarritmias o están con patología, no necesariamente. Tú tomas un café o te tomas un Red Bull, tu frecuencia va a aumentar y no necesariamente estás con un problema patológico a nivel cardíaco. Probablemente a nivel de acá sí tengas algo patológico, pero a nivel cardíaco no. ¿Ok? Entonces, para que podamos diferenciar esto. Lo borramos. Okay. Hay tres tipos, esto anótenlo por favor, de arritmias dentro de las taquiarritmias. Voy a escribir con esquema como me gusta hacerlo. El número 1 es alteración
alteración de la automaticidad. Voy a tratar de escribir bonito. Alteración de automaticidad. Copien, ¿eh? La alteración de la automaticidad tiene que ver con la entrada de sodio en la fase 4. Okay, para que no se me pierda, vamos con las fases. De igual forma se deben acordar del inicio, no se acuerdan las fases de la contracción. ¿Sí se acuerdan? Sí. Me van a ayudar ustedes. Vamos a dividir las células. Imaginemos que esta celulota es una célula nodal. Supongamos que esta celulota es una célula contráctil. ¿Está bien? Nodal y contráctil. ¿La despolarización de la nodal es igual que la contráctil? No, hay una diferencia. ¿Okay? Me van a ayudar. Vamos con el cuánto es el potencial de membrana reposo de la célula nodal. 80. Menos 90 es la contráctil. Menos 60 es en la célula nodal, ¿okay? Es su potencial de membrana en reposo. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la célula está en membrana en reposo, aquí tenemos canales de sodio. Entra el sodio a la célula. Y por acción del sodio y el calcio, este potencial de menos 60, ¿sí? De menos 60, va a subir hasta menos 40, ¿okay? Y esta fase de menos 60, digamos que está en reposo, se llama fase 4. Ahorita lo vamos a comparar con la contráctil, ¿okay? Es fase 4. ¿Okay? Pero a medida que sigue entrando el sodio, el calcio, entra más calcio en la siguiente fase que te vamos a ver. Entra más calcio y sale el potasio. Esto va a llegar a un pico. Esto se llama fase. ¿Qué fase es? 0. 0. 0. ¿Okay? La célula nodal no tiene ni fase 1 ni fase 2. ¿Okay? ¿Muy bien? Sigue saliendo más potasio de la célula y entonces ¿qué va a pasar? Va a venir la disminución del potencial de la fase, y esta es la fase 2. 3. ¿Okay? Fase 3. Vuelvo a lo mismo. La célula nodal, y esto es pregunta de examen, no tiene fase 1 y no tiene fase 2. ¿Okay? Es fase 4, fase 0 y fase 3. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Más o menos a grandes rasgos es lo que pasa en estas fases de la célula nodal. Obviamente viene acá nuevamente la fase 4, se repite el potencial. Okay. Fase 4, fase 0 y fase 3. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende? Más o menos. Entra sodio, entra calcio. ¿De acuerdo? Ok, el potencial de membrana en reposo de una célula nodal es menos 60. ¿Ok? Esto tenemos un texto menos 60. ¿Ok? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los 104 y ¿Cómo no se lo
En la fase 4, que digamos es la parte, si lo quieres ver aquí, es la que regresa. Bien, fase 4. Es cuando el potasio está saliendo de la célula y se hace negativo. ¿Okay? Acuérdense que, que tiene cada electrolito tiene un signo, ¿no? Símbolo. Entonces, para que de la fase 4, que es negativo, pueda realizar una despolarización que necesita ser positivo, va a entrar sodio y va a entrar calcio para poder hacer este pico, esta despolarización, y esta es la fase 0. ¿Okay? Entonces va saliendo potasio, ¿sí? Tiene que ir saliendo potasio porque no puedes quedarte en una meseta, no es la característica de una célula nodal tener una meseta. Entonces al salir potasio, que también es positivo, va a empezar la baja del plano, que es la fase 3. ¿Ok? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí? Sí. Entonces, es para ver si estoy entendiendo bien. Sí. En el fase 4, ahí inicia la entrada de sodio y de calcio. Es correcto. Pero en la fase 0 es cuando va a ir un gran aumento. Con un gran aumento de más sodio, más calcio. ¿Ok? Hazte cuenta que va entrando el sodio de a poquito y esto va subiendo. ¿Ok? Entra sodio y calcio y esto ya se potencia y sube más hasta llegar al pico de despolarización que se busca. ¿Ok? En la fase 3, ¿qué dijo que? La fase 3, ahí salida de potasio, ¿sí? Que es positivo, para que se haga negativo el azúcar. ¿Ok? Y de ahí regresa a la fase 4, ¿no? Una vez más que nada, con eso para no estar entendiendo. En la fase 3 sale el potasio, Sí. pero como que sale de más y por eso se hace el tipo de Exacto. Por aquí digamos, no es que no le interesa qué tipo de electrolito es, sino que si es positivo o negativo. Entonces, todo lo positivo que es el potasio va a salir, por ende va a negativizar la célula. Ajá. ¿Okay? Sí. ¿Qué cambio de la fase 3 a la 4? ¿Qué, perdón? De la fase 3 a la 4, sucede que en la fase 3 sale el potasio positivo, la célula se hace negativa y por ende llega hasta nuevamente su potencial de reposo, que es menos 60. Esa es la fase 4. La 3 es cuando sale el potasio. La 4 es cuando ya salió y se quedó negativo. Esa es la fase 4. Ajá. ¿Okay? Hasta ahí ya, ahora sí, ¿entendió la célula nodal? La 0, perdón. La fase 0, cuando entra sodio y entra calcio en la célula y se hace positivo para realizar una despolarización. ¿Okay? ¿Hasta ahí? Vamos con la célula contráctil. Aquí sí es diferente. Creo que esto se recuerda más a ustedes. Tenemos. ¿Cuánto es el potencial de membrana en reposo? 60, era 60. 90. Y acá sí tiene diferentes fases, así tiene completo. Antes que me olvide, entre una célula nodal y una célula contráctil existe interacción, relación, por unos dermosomas, acá no sé cómo dibujarlo. ¿Okay? Unas uniones gap de una célula a otra. Entonces, cuando esta célula contráctil está en menos 90, acuérdense que en la célula nodal entró el sodio y entró el calcio en la fase, digamos, para llegar a la fase 0. ¿Sí? Estas moléculas que quedaron aquí van a ir, ciertas de ellas van a pasar a la célula contráctil. Van a pasar aquí. Y al momento de pasar estas moléculas, del potencial de membrana que es de menos 90, la va a subir a menos 70. ¿Ok? La va a subir a menos 70. Con este estímulo, nuevamente se van a abrir canales de sodio, o sea, sodio, correcto. Viene la cantidad de sodio en forma abismal,
para que pueda llegar un potencial de acción esta célula. ¿Se acuerdan hasta dónde llega más o menos? ¿Más cuánto? 35. Más 20, correcto. Más 20. ¿Okay? Vamos de nuevo, le voy a explicar detalladito. Esta es la fase 4. ¿Okay? Esta es la fase 0. Voy a explicar una otra. Fase 0. Cuando llegamos al umbral ya de más 20, ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a empezar a salir potasio. Por ende se va a hacer un poquito negativo. Va a ir bajando. Okay, va a ir bajando. Y esta bajadita tiene un nombre. La fase 1. Okay. Cuando se abrió los canales de sodio, que son canales rápidos, también se abrieron canales de calcio, pero que son más lentos, que van a hacer efecto ya a un nivel cuando esto ya viene en esta dirección, tipo una meseta, ¿sí? Que es la fase 2. Okay, fase 2. Iluminado acá, fase 2. Bien. Antes que me olvide, perdón, sale el potasio y entra el cloro acá, en esta fase. ¿Cloro? No es calcio. Entra el cloro en esta fase, sí, fase 1. Sale el potasio, entra el cloro. Lo que se trata es de mantener una actividad, ¿cómo llamarlo? Sí, entre positivo y negativo, y justamente eso hace que también se empiece a producir la meseta. ¿Sí? Acuérdense que acá no hay meseta, ¿okay? No hay entrada de nada, no hay ese equilibrio que lo pueden llevar así. Acá sí. Muy bien. Entra el calcio, ¿okay? Entra cloro, perdón. Y nuevamente vamos bajando la caída. Entonces la fase 3, ¿qué pasa en la fase 3? ¿Qué sale? Potasio. ¿Okay? Sale un montón de potasio para ir disminuyendo el umbral. Y nuevamente quedamos en la fase 4 otra vez. ¿Okay? Voy a repetir para que nos quede claro a todos. El sodio y el calcio que entran a la célula nodal al momento de su despolarización, esas moléculas van a pasar por uniones gap a la célula contráctil y teniendo un potencial de membrana en reposo de menos 90, la va a subir a menos 70. Este estímulo de menos 90 a menos 70 va a hacer que los canales de sodio que ya tiene la célula contráctil se abran y entre el sodio y suba el potencial hasta más 20, que esta es la fase 0. ¿Okay? ¿Bien acá? En la fase 1, cuando ya llega al más 20, va a haber una bajada, una disminución, va a salir potasio. Al salir potasio, acuérdense que la célula se hace más negativa, más la entrada de cloro nos va a dar esta fase 1, esta bajadita, ¿sí? Y la salida de la entrada de calcio de los canales lentos va a hacer que se mantenga esta meseta, que es la fase 2, y la salida de potasio, mayor cantidad de células positivas, de moléculas positivas, ya empieza la repolarización, la fase 3, hasta llegar nuevamente a la 4, que es la misma que el inicio, que es menos 90. ¿Okay? Hasta aquí. ¿Dudas o preguntas? No entendí ¿No? nada. Ahí atrás, dudas, Marcos. En la fase 3 sale el potasio. ¿Sí? En las dos, ¿no? Tanto como en la nodal como en las contráctiles. Ok, sí. Ok, vale, buena pregunta. Acuérdense que ya a partir de la fase 1 el potasio va saliendo, pero no es que sale una vez y deja de salir. ¿Okay? Va saliendo y va siendo negativa la célula. Okay. En la fase 3, obviamente la cantidad de potasio que tiene dentro de la célula va a salir en mayor proporción.
¿okay? Va a salir en mayor proporción para poder hacer esta curva de fase 3, para que la célula quede negativa nuevamente. ¿Okay? No es que salió acá y ya no puede salir más, ¿no? Hay un montón de potasio en la célula. ¿Okay? Sí, exactamente. Entra el calcio por los canales lentos. ¿Sí? Entonces hace un balance entre lo que está saliendo el potasio y el que está entrando el cloro, se está metiendo calcio, entonces queda esta meseta. ¿Sí? De un equilibrio entre positivo y negativo. ¿Ok? Y ya termina de salir el potasio y esto ya se vuelve negativo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Ahí ya quedó? Importante saber esto para entender los antirrítmicos, si no, pues estos sí lo han visto en física, no me digan que no. ¿Sí se acordaban? No. Bueno. ¿Okay? ¿Puedo borrar? No. Bien, entonces, ahora sí vamos con esta parte de las taquiarritmias. Número 1, hay alteración de la automaticidad. Me avisan la hora, porque si no... Ok. Bien. Entonces, en las taquiarritmias hay 3 tipos de problemas de arritmias. ¿Okay? Número 1 es la alteración de la automaticidad. ¿Okay? ¿Qué quiere decir cuando hay alteración de la automaticidad? Va a haber alteración en la entrada de sodio en la fase 4. ¿Okay? ¿Qué pasa en la fase 4? ¿Hay sodio en la fase 4 o no? No hay. No tendría que haber sodio en la fase 4. Pero cuando hay una alteración de la automaticidad, pueden entrar moléculas de sodio y alterar esta fase 4. Se puede producir un mecanismo de estimulación de la célula sin que siga su curso normal, que es lo que estamos explicando acá. ¿Ok? Ese es el 1. Número 2, hay una actividad desencadenada, se llama. Okay. ¿Qué quiere decir? Que hay una fuga de iones positivos hacia el interior de la célula. ¿Okay? Hay muchos entrada de iones positivos a través de la célula. Entonces, también se llama postdespolarización. También lo vamos a copiar acá. Postdespolarización. Y para que lo vean en el gráfico, más o menos una célula postdespolarizada, que quiere decir que no está, que están entrando muchas células positivas a esta célula, en vez de tener una meseta así, probablemente vayamos a ver así. Está entrando más células positivas, iones positivos de esta célula, entonces no se está, digamos, dejando realizar la célula, la meseta que queremos buscar en la fase 2. ¿Ok? Esa es una alteración postdespolarización, para que lo noten. Y número 3. Bueno, ¿cuál? ¿La 2? Ok, la actividad desencadenada, o también llamada postdespolarización, es cuando entran muchos iones positivos a la célula, sobre todo en esta, puede ser en otra fase, pero en esta fase también. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo aquí tengo un equilibrio entre positivo y negativo, por eso está manteniendo una meseta, si yo meto muchos iones positivos, si se meten muchos iones positivos, pues voy a tener picos, ¿no? Porque está entrando nuevamente células positivas. Está queriendo sacar células, está queriendo sacar potasio, pero estoy metiendo más sodio o calcio y puede mostrar más o menos ese tipo de gráfico. ¿Okay? También se puede tener esto en la fase 4, por si acaso. En la fase 4 puede haber otra entrada aquí. ¿Okay? Más o menos. Cada vez que haya entrada de iones positivos, pues la curva va a ir para arriba. ¿Okay? Esto es el de postdespolarización. En las células Y las contracciones. ¿Solo puede ser en la fase 3 y 4 o puede ser en los demás? Por lo general está o en la 2 y en la 4. No digo que es así, pero puede ser, pues por lo general también. ¿Okay?
ser también por tema de automaticidad. Eso es lo que voy a ver ahorita, que es la tercera. ¿Okay? La tercera es por un mecanismo de reentrada, ¿sí? ¿Se han escuchado hablar del síndrome de Wolff-Parkinson-White? ¿Qué sucede en este síndrome? La vía normal de una conducción es que el del sinusal, del auricular, vaya al ventricular. ¿Okay? Pero en este síndrome hay una vía accesoria que en vez de ir de arriba para abajo, sino que no de atrial ventricular, hay una vía que va ventricular atrial. Wolff-Parkinson. No sé cómo escribirlo, pero ahí lo uso. Hay una vía accesoria. Aquí lo voy a dibujar para que lo entiendan. Dibujito, si yo no dibujo, yo no entiendo. Así que no sé ustedes, pero. Ahora sí lo voy a borrar. Síndrome de Wolff-Parkinson, creo que es White. Avísame 5 minutos antes de la hora. Bien. Vamos a dibujar acá otra vez. Okay. En un ritmo sinusal normal, tenemos dos vías. La vía rápida y la vía lenta. También lo vieron en el vicio, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces la vía rápida, ¿qué hace? Viene por acá y estimula los ventrículos. ¿Okay? Pero hay un detalle con la vía rápida. La vía rápida tiene un tiempo refractario más largo. O sea, no se puede despolarizar inmediatamente. Demora más tiempo. ¿Okay? La vía lenta viene por acá, está más lenta. Cuando la vía rápida realiza su función, su despolarización, también regresa y se va a chocar con la vía rápida y por ende la va a anular. Esa es la vía normal de un ritmo sinusal. Normal. ¿Y qué sucede? Bien. La vía rápida nuevamente tiene un periodo refractario más Lento. largo o lento, no sé cómo quieren llamar, y la vía lenta tiene un periodo refractario Más rápido. más rápido o más Sí, corto. que lo saben muy diferente a cómo funciona. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir eso? Que la vía lenta puede producir otra despolarización más rápido que la vía larga. ¿Ok? Normalmente es así. Bien. ¿Qué sucede? Cuando hay algún daño a nivel nodal, puede haber esta imagen. Viene la vía rápida, pero algo pasa en este lugar que la vía rápida no puede pasar. Una patología, ahí queda, y la vía lenta pues cumple toda su función, ¿no? Más lento, pero lo hace. ¿Ok? No, la vía rápida, como tiene un bloqueo acá, a este nivel, pues va a quedar aquí. Y quien va a ayudar a hacer la despolarización va a ser la vía lenta. Lo va a hacer, pero más lento, su vía lenta. ¿Okay? En patologías que pudiera haber, a veces hay agrandamiento cardíaco, no sé, hay diferentes patologías que pueden pasar eso. ¿Okay? Entonces, una vez que la vía rápida despolariza a nivel ventricular, regresa también por la vía rápida para
poder en teoría encontrarse con la vía rápida que se quedó estancada. ¿Qué más va a pasar? Si yo sigo teniendo este problema, la vía lenta, va a seguir haciendo este mecanismo. ¿Okay? Sigo acá con el problema de la vía rápida. Hay un bloqueo acá, en la vía rápida. Bloqueo. La vía lenta va a empezar a despolarizar. El ventrículo va a regresar nuevamente a darle una mano a la vía rápida. Pero esto es lo que se llama mecanismo de reentrada. En vez de quedar bloqueado acá, va a seguir haciendo eso. Y va a seguir girando. Eso es lo que se llama mecanismo de reentrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la vía lenta tiene un periodo refractario más corto, más rápido. Entonces, es por eso que rápidamente puede volver a realizar una despolarización y va a producir este efecto de reentrada, mecanismo de reentrada. Esa es una de las patologías del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces el paciente va a tener mucha taquicardia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dando vueltas el mismo mecanismo de reentrada, por más que sea el mecanismo lento, pero al haber reentrada, ¿sí?, puede despolarizarse mucho más rápido, va a haber una taquiarritmia con estos pacientes. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Wolff-Parkinson, ahorita me lo voy a buscar porque no sé cómo se escribe. Voy a escribir. Como lobo, sí. Voy a escribirlo. Wolff-Parkinson-White. Síndrome. Que es un mecanismo de reentrada, de preexcitación de los ventrículos por la vía accesoria que les digo. ¿Qué era eso? Voy a llamar 5 minutos más. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Estas son las que explicó. Sí, pero las dijo muy difícil. O sea, yo no sabía que unas eran contráctiles y otras eran nodales. Esas son las nodales, ajá, las de marcar paso, y esas son las... Sí. Pero pues digo, o sea, lo dijo muy diferente. ¿Qué? Es una vía accesoria. No sé dónde puede salir esa vía accesoria. Puede salir de la de His o puede salir del Purkinje. Esta es una vía accesoria que va de abajo del ventrículo hacia el origen. La reentrada. Entonces, no puede pasar, o sea, no puede bajar, solo puede subir. No, sí va a bajar también. Pero en vez de anularse, va a seguir dando vueltas, va a seguir dando otra entrada de ventrículo a aurículo. En vez de que haya solamente de arriba hacia abajo, aurículo ventricular, va a haber una vía que va a darle del ventrículo a la aurícula. Ventrículo aurículo. A ver, arriba hacia abajo me refiero sinusal a ventricular. ¿Okay? Cuando hay una vía de reentrada o accesoria es ventricular auricular. De abajo. Es un problema, claro. Claro que es un problema. Vamos a poner, por ejemplo, con la sangre, me refiero. Porque, por ejemplo, si estaba normal el paciente, está localizando la Sí. y de repente otra vez No tanto soplo, yo más estaría preocupado por el tema de coagulación de la sangre. Recuerden que cuando la sangre está en reposo, sí puede coagularse, es lo que puede pasar con una fibrilación auricular. ¿Sí? Si bien es cierto que hay contracciones leves, pero hay contracciones, la sangre se puede quedar en algún momento estancada y eso puede formar un coágulo. Sí. Es una fibrilación, exactamente. Muy bien. Les doy 5 minutos.
Vaya, Ricardo, déjame un rato. La clasificación de Bauman-Williams y esta clasificación de los medicamentos antiarrítmicos. ¿Okay? Una vez que ya hemos visto lo que es una arritmia, cómo se forma, qué sé yo, vamos a hablar sobre los medicamentos antiarrítmicos. ¿Okay? Ahorita vamos a hacer unas diapositivas también, pero como repaso más que todo. ¿Okay? Tenemos la clase 1. ¿Cuáles son los de la clase 1? Son aquellos que van a bloquear los canales de sodio. ¿Está bien? Eso es lo que hacen los antiarrítmicos de clase 1. Bloquean los canales de sodio. ¿En dónde los van a bloquear? Pues en todas las fases que hemos visto. ¿Sí? Sobre todo en la fase 0, ¿sí? donde entra más cantidad de sodio. Pero la clase 1 tenemos tres tipos. Tenemos la 1A. La 1A, vamos a hacer el dibujito. Este es ¿cómo se llama? La despolitización de la célula contráctil. ¿Okay? Lo que va a hacer el 1A es bloquear los canales de sodio y va a hacer este dibujo. Al bloquear los canales de sodio va a hacer este dibujo. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Por qué hay esta imagen de la fase 2 inclinada? Exactamente, va a retardar la entrada de los canales de sodio. Por ende va a haber mayor duración del potencial de acción. Y va a aumentar el periodo refractario también. ¿Sí se ve? En un potencial normal está casi vertical la fase 0, pero lo que hace la 1A va a inclinar esta fase 0 y por ende va a ser más lenta el potencial. ¿Okay? Esto que sucede prolonga, como resultado, prolonga la repolarización también. ¿Sí, no? ¿Ven que la repolarización tiene que prolongar? Porque también de alguna manera bloquea los canales de potasio. ¿Okay? Esto es lo que hace el 1A. ¿Qué medicamentos tenemos acá? Tenemos en general 3. Le voy a dictar la procainamida. Número 2, la quinidina. Y número 3, la disopiramida. Quinidina, procainamida, quinidina y disopiramida. Disopiramida. Bloquea los canales de sodio y también bloquea los canales de potasio, por eso es que la repolarización se hace un poquito más. Potasio nada más. Canales. ¿Los canales de potasio solamente? ¿O de sodio? Sí. Sodio y potasio. Sodio y potasio. La flecainida, no, esa es una fármaco 1C. Hay una que Ahorita vamos a ver cuál es el repolarización. C.
Este es 1A. Hay una repolarización 1A. que, ¿Ah? una repolarización que más larga. Sí, o más. es una reparación más larga. ¿En qué caso voy a usar estos medicamentos? Pues en taquicardias ventriculares monomórficas estables. Monomórficas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es monomórficas? Porque hay taquicardias ventriculares polimórficas. ¿Ok? Cuando llegue el cambio, mejor. Por eso no les voy a dar tanto que dosis a cuánto hay que dar, porque ni siquiera voy a dar. No. Los médicos generales no van a dar esto. Tienen que saber esa base cuando lleguen a cardiología. ¿Okay? Taquicardias ventriculares monomórficas, o sea que hay una sola que viene de un solo foco. ¿Sí? En la figura del electrocardiograma lo ven muy igualito. ¿Sí? Estables. ¿Por qué estables? Porque hay pacientes que tienen taquicardias ventriculares monomórficas y ellos están inestables, o sea, hemodinámicamente están inestables, con falta de aire, hipotensión, pero se recurre a otra cosa, no se da medicamento, se hace otra cosa. ¿Okay? Por eso son en taquicardias ventriculares monomórficas estables. Y fibrilaciones auriculares preestablecidas. Fibrilación, ¿qué es una fibrilación auricular? Pues ya la vamos a ver en un videito ahí de arritmias. ¿Ok? Preestablecida. Preexcitada, perdón, preexcitada. Fibrilación auricular preexcitada. Preexcitada. Esto es taquicardia ventricular y fibrilación auricular. Efectos adversos, ¿sí? Efectos adversos. Con la procalcinamida, el 1, voy a ver náuseas, vómitos y dolor abdominal. Náuseas, vómitos, dolor abdominal. Con la quinidina, visión borrosa, dolor de cabeza, tinnitus, visión borrosa, dolor de cabeza, tinnitus. ¿Alguien sabe qué es tinnitus? Sonito que tiene la idea, pi, y ahí se queda. Y número 3, o sea, la disopiramida me puede producir efectos anticolinérgicos. Efectos anticolinérgicos. A ver, ustedes que ya pasaron la fase de sistema nervioso. ¿Ah? En la segunda de la dosis, Dolor de cabeza. ¿Qué efectos anticolinérgicos puede haber? Anticolinérgicos, ok. Sí, ¿qué más? Taquicardias. ¿Ah? Ok, entonces, eso es lo que te va a dar esos medicamentos así a grandes rasgos. Por ejemplo, la isoprimina, pues, quiero esperar. Ok, vamos con lo segundo. ¿Puedo borrar esto? ¿O lo hago acá abajo? Vamos a ver si lo tenemos acá abajo. Vamos con el 1B. 1A, 1B. ¿Qué sucede con el 1B? Vamos al dibujito otra vez. Dime. La repolarización porque bloquea también los canales de potasio. El 1B va a tener esta imagen. Y ustedes me dicen qué puede pasar en esta imagen. Esta es la imagen de lo que hacen los medicamentos 1B. ¿Qué va a pasar? A ver. Su potencial de acción, ¿cómo va a estar? Más corto, ¿ok? Disminución del potencial de acción. ¿Qué más? El periodo refractario más corto también, correcto. Periodo refractario, ¿ok? Y casi, sí, nada más el único que hace.
Aquí el medicamento prototipo, digamos, que siempre se usó, y lo van a conocer en otros lugares también, es la lidocaína. ¿Ok? La lidocaína. ¿Cuándo usamos la lidocaína? En pacientes con taquicardias ventriculares, igual que la primera, ¿sí? Pero en un contexto de una isquemia. O sea, llega el paciente con un problema de infarto, una isquemia, y empieza a producirse taquicardias ventriculares. Lo primero que voy a usar es lidocaína. Bueno, lo primero en teoría, yo usaría otra cosa, pero lo que está más a la mano es lidocaína. ¿Lo podemos usar? ¿Te puede ayudar? Sí te puede ayudar. A mí me da raro, pero hasta ahorita lo vamos a hacer. ¿Okay? Pero también he usado lidocaína en pacientes con arritmias. ¿Sí? A veces a unos abuelitos en quirófano les pongo algún medicamento, se les baja la presión, ¿no? Los pongo abuelitos y veo el electrocardiograma con un montón de arritmias. Lo primero que pongo es lidocaína, porque hasta me traigan las midronas se van a demorar, y se restablece nuevamente el ritmo. ¿Okay? Bloquea todos los uno, bloquea los canales de sodio. ¿Okay? Ya sea en mayor o menor proporción. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? ¿Okay? ¿Qué sucede? ¿Qué efectos adversos puede haber? Bueno, la segunda es nada más téngalo de referencia, normalmente no se usa. Mexilitina se llama, nunca lo he usado en mi vida, pero ahí está. Mexiletina. Téngalo de referencia, no voy a perder eso. ¿Y la clase de la clase A? Lo que he visto es más la procainamida. No soy cardiólogo, acuérdate, pero la procainamida. En anestesia usamos antiarrítmicos, pero pues estos son biorales. Muy bien. Efectos adversos, pues toxicidad del sistema nervioso central. Náuseas, vómitos, ¿ok? Visión, ¿ok? Ahí está. Ya cuando veamos anestésicos locales, que vamos a tocar la lidocaína también, ahí vamos a ampliar un poquito más, ¿ok? Pero hasta ahí quédense claros. Y vamos a poner 1C. Solo hay 3. Y el dibujito es este. Vamos a ver. Más o menos tiene esta imagen. ¿Ok? Entonces díganme ustedes, ¿qué hace los medicamentos 1C? Retarda mucho más la entrada de sodio a la fase 0. ¿Okay? Pero si se dan cuenta a nivel de repolarización, ni lo toca. Prácticamente es lo mismo, ¿ok? ¿Ah? No, sodio. Sodio. ¿Por qué entra acá el calcio, dices tú? Según, no lo toca. No lo toca. Su mayor potencia aquí solamente bloqueando de forma muy potente la entrada de sodio. Entonces, si yo tengo un problema con esto, aunque quiero bloquear muy bien los canales de sodio, pues ¿a cuál me voy? Pues al medicamento 1C. ¿Por qué? Porque estos medicamentos 1C va a inhibir el sistema de conducción His de Purkinje inclusive. ¿Ok? Inhibe, ¿no escribe? Inhibe el sistema de conducción a nivel de las fibras de Purkinje. Bueno, efecto limitado sobre la repolarización. Entonces, ¿qué medicamentos hay? Está la flecainida, que habló tu compañero. Flecainida. Y la 2,
la propafenona. Yo he dicho, si la arritmia está cañona, o no sé otra cosa, dale propafenona. Esto se va a dar en fibrilaciones auriculares sin ninguna cardiopatía estructural. O sea, ¿a qué me refiero con cardiopatía estructural? Que si hay un problema de infarto o un problema de que un pedacito del corazón no funciona, por eso hay una arritmia, okay, pues no le puedo dar esto. Esto solamente le voy a dar una fibrilación auricular sin ninguna patología, sin ninguna cardiopatía estructural. Propafenona. Propafenona. Flecainida y propafenona. Efectos adversos: mareo, visión borrosa. Entonces, sí. ¿Ok? Y náuseas. Hay un problema aquí en todo esto. ¿Cuál es el problema? En que todos los fármacos clase 1, ¿okay? Clase 1, tienen un potencial arritmogénico también. ¿Qué entendieron por eso? Que también pueden producir más arritmias todavía. ¿Okay? Entonces hay que balancear bien. Pues, ¿a quién le voy a dar? Si el riesgo-beneficio, conviene dar alguno de estos medicamentos. ¿Okay? Voy a borrar. Tómale foto. ¿Cuál? ¿El 1C? Ajá, el medicamento es Flecainida y propafenona. Propafenona. Fibrilación auricular sin cardiopatía estructural. Que son arritmogénicos. ¿Okay? Todos los fármacos clase 1, todos, 1A, 1B, 1C, también pueden producir arritmias. Entonces hay que balancear y ver riesgo-beneficio con el paciente. Y todos los tipo 1 bloquean los canales de sodio. En mayor o menor proporción, pues, pero bloquean los canales de sodio. Todos los fármacos clase 1 bloquean los canales de sodio. La otra clase, el otro jueves, vamos a ir revisando algunos casos clínicos sobre esto. ¿Ya terminamos lo de hoy? ¿Quién escribe? Great. Seguimos, ¿qué sigue? Clase 2. ¿Okay? ¿Qué pasa con la clase 2? La clase 2 está mucho más fácil. La clase 2 son aquellos medicamentos que van a actuar sobre el receptor beta. ¿Sí se acuerdan? Sí. Si actúan sobre los receptores beta, van a actuar sobre las células contráctiles o las células nodales. Nodales. Por eso decía. Okay. Entonces, si yo tengo, lo que va a haber es una prolongación de la repolarización. Va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la contractibilidad.
no quiero ahondarme mucho en esto, pero los medicamentos que tenemos son el propanolol. No hay. ¿Cómo? No hay dos. No, ahorita no lo vamos a ver. Ahorita nada más. ¿Okay? Metoprolol. Atenolol. Todos los que terminan en LOL ya saben que es un fármaco antiarrítmico clase 2 que bloquea los betas. ¿Okay? Y es molol. Propanolol, metoprolol, atenolol, es molol. No, en esta Yo a veces no voy a salir cuando lleguemos y voy a mi casa a comer. ¿okay? Tengo hambre. ¿Cuándo voy a usar esto? Cuando hay arritmias provocadas, ¿por qué? Por aumento del sistema simpático. Exactamente. ¿Okay? Por cualquier situación que haya una arritmia, pero que la causa sea el sistema simpático, yo voy a usar estos medicamentos de clase. ¿Qué dice ahí en la flechita? Arritmias. Algo así, ¿no? ¿Qué dice arritmias? Arritmias provocadas por aumento Del del sistema sistema simpático. Ok. Voy a borrar. Seguimos con el texto. Sí, voy a. Ya, clase 3. No. Ya no veo. Júntense más al centro. Clase 3. ¿Qué hacen los de la clase 3? Van a bloquear los canales Bloquean los canales de de potasio. potasio. ¿Ok? ¿Sí se van a acordar? Entonces el dibujito. No. Me di cuenta que usted escribió beta 1 allá, pero dijo que los clase 2 son para beta. ¿Es general los beta? Ahorita sí, cuando veamos antihipertensivos que vamos a tocar la clase 2, ahí te voy a decir beta 1, beta 2. Ahí sí vamos a ser más selectivos. Ahorita estamos viendo antiarrítmicos, así en forma general, nada más aprende el texto. Como beta. Beta. Ok. Para ya, receptores beta y punto. Muy bien, la clase 2 tiene este dibujito. ¿Cómo creen que va a estar este dibujo si es que solamente bloqueamos canales de potasio? ¿Tres? Pues en la fase 4 va a estar ¿Fase 4 o fase 3? fase 3. Fase 3 va a estar ¿qué? ¿Más corta o más larga? Más larga, exactamente. Pues ¿Ok? Así va a estar. Mira el dibujo de un bloqueador de canales de potasio. no veo. Memorízate los dibujitos, porque los dibujitos pueden ir en el examen. Fase 2 tiene dibujitos. Sí tiene dibujitos. Bueno, Sí, pero no le voy a poner dibujitos. no. ¿Eh? Ok. Bien. Por ende, va a aumentar la duración del potencial de acción y va a aumentar el periodo refractario. Fase 3 acá afuera. Esto es fase Si le tomo fotos así, y ya. Con eso. Muy bien. ¿Qué medicamentos tenemos? Número 1, amiodarona. Acuérdense siempre, este medicamento lo van a ver toda su vida. ¿Amio qué? Amiodarona. Amioidalón. Drondarona. No se la pongo por cultura porque nadie lo usa. 3. Sotalol, que también es un bloqueador. De allá, pero también entra dentro de esto. De clase 2. Dofetilida. Dofetilida. 5. Ibutilida. Ok, para que no se asusten, amiodarona se me lo graba muy bien porque es importante y los demás de referencia. ¿Okay? Amiodarona. Amiodarona. ¿En qué caso lo voy a usar? En arritmias supraventriculares y ventriculares.
supraventriculares. ¿Por qué se llaman supraventriculares? Están arriba del ventrículo, es correcto. ¿Okay? Por ende, estas arritmias van a tener una frecuencia muy alta, 160, 180, 190. Un ventrículo jamás me va a poder contraer a esa velocidad. ¿Okay? Entonces, sirven para arritmias Y para el síndrome. taquicardias supraventriculares y taquicardias ventriculares también. Y también sirven para fibrilación auricular y para flutter auricular. ¿Sí saben diferenciar esas dos, no? No, muy bien, la otra clase la vamos a ver. Ok, amiodarona, drondarona, sotalol, dofetilida y 5 ibutilida. Okay. ¿Por qué preferimos la amiodarona a todos estos? Okay. Lo único que yo he visto en la clínica es amiodarona y sotalol, los demás no los he visto. De repente el cardio los usará, no tengo idea, no creo que los usen el cardio, porque ahora les voy a explicar, pero pues me parecen los medicamentos, ¿no? La amiodarona, además de bloquear los canales de potasio, lo voy a hacer acá, va a bloquear también los canales de sodio, de calcio. ¿De dónde? Flutter auricular. Escribe flutter auricular. La amiodarona va a bloquear los canales de potasio, va a bloquear los canales de sodio, de calcio y receptores alfa y beta también. Se dan cuenta que tiene un efecto mucho más amplio la amiodarona, por eso que es por ahí uno de los fármacos de primera elección cuando vemos unas taquicardias supraventriculares. ¿Okay? Cuando, no sé si en otra clase alguien de ustedes puede traer los algoritmos del ACLS. Lo vamos a revisar para que tengan una idea. Ponen a la amiodarona casi como el medicamento de elección para taquiarritmias. ¿Okay? Efectos adversos, aquí viene el problema. Número 1 es, puede producir una fibrosis pulmonar. Leve. Nada agradable. Neuropatía. Hepatotoxicidad. Puede haber depósitos corneales de amiodarona. Sí. Disfunción tiroidea porque contiene yodo, o sea, puede haber hipo o hipertiroidismo. Okay. Y como tiene una vida media bastante amplia, puede permanecer en los tejidos después de interrupción del medicamento por meses inclusive. Okay. La drondarona tiene una vida media más corta, es menos lipofílico, tiene menos efectos secundarios. El problema es que no es tan efectivo como la amiodarona. Por eso que no se usa tanto ese medicamento, porque no hay mucha respuesta comparada con la amiodarona. Los efectos adversos solo es de la amiodarona o de los De la amiodarona. No, la drondarona también puede tener los efectos adversos, pero no tanto como la amiodarona. Pero su efecto que yo busco no es el mejor. No lo usamos. Muy bien. El sótano. ¿Ah? Hipo o hipertiroidismo. Cualquiera de los dos. Okay. El número 3, que es el sotalol, acuérdense su terminación LOL, nos hace recordar a eso. Obviamente también tiene su efecto en bloquear los receptores beta.
patológicos, aparte de lo que los anales de potasio. ¿Okay? La dofetilida y la butilida son más selectivos, pero también son arritmogénicos, entonces tampoco se usa por eso. La verdad, voy a preguntar a un cardiólogo, pero no he visto ni en ninguna receta ni en pacientes que tomen eso. Muy raro, no lo he visto. Voy a borrar para seguir con las 4. Ya nos falta un poquito. Los de clase no tienen efectos adversos. ¿Los cuales? Clase 2. Sí tienen, pero lo vamos a ver cuando hagamos antihipertensivos. Bueno, vamos acá, memoricen lo que sirven, que son clase 2. Todo medicamento tiene efectos adversos. Me morí. Ni uno se salva. DPA. ¿Dónde está DPA? Potencial de acción, duración de potencial. Clase 4. Ya se va agüita, ya queda nada. Clase 4 son aquellos que van a bloquear. ¿Qué nos quedan? Los canales de qué? Calcio. Exactamente. Estos van a bloquear los canales de calcio. Tanto del nódulo sinusal y del nódulo AB. Y nódulo auriculovenous. ¿Ok? Eso es perfecto. Van a bloquear los canales. Por ende voy a tener una menor conducción, está más lento, y una menor contractibilidad. Menor conducción, menor contractibilidad. ¿Qué medicamentos tenemos? Verapamilo y diltiazem. Verapamilo y diltiazem. ¿Cuándo uso estos medicamentos? Pues para una fibrilación auricular o para un flatter auricular. Verapamilo. Lo que dice Disminuye la condición y la contracción. Verapamilo. ¿Qué no le bajo? Diltiazem. No. Flatter auricular. Y ahí quedó, ya. Ahí acabaron las clase 4. Me apuro, ya me queda nada. Bueno, y vamos a hablar de 3 medicamentos todos rapidito, que se llama uno que no entra en ninguna de estas clasificaciones, pero son conocidos, que son la digoxina, puede estar en, digamos, clasificado entre otros, si lo quieren ver así. ¿Qué va a pasar? Inhibe la bomba. En la despolarización, acuérdense que hay entrada de sodio, sale el potasio, ¿sí? Y hay una bomba que se llama Sodio, potasio, ATPase. sodio, potasio, ¿verdad? Bomba sodio, potasio. Pueden entrar, salir. Bien, la digoxina va a actuar bloqueando la bomba sodio-potasio. Y también, por esta hay otra entrada acá de sodio-calcio. ¿Y qué va a hacer? Va a permitir que haya más calcio dentro de la célula. Al haber más calcio dentro de la célula, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la contracción de la célula. ¿Ok? Entonces, a la vez va a tener efecto, va a estimular el sistema parasimpático. ¿Y qué pasa si yo estimulo el sistema parasimpático? Bradicardia. Sobre todo a nivel del vago, décimo par.
y voy a tener bradicardia, va a ralentizar, ¿sí?, la conducción. Y arritmias también. Entonces, este medicamento es útil en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, o sea que su bomba, su corazón no puede bombear, le falta contracción. Pues estos medicamentos es útil porque va a meter el calcio en la célula, le va a aumentar la contracción, ¿sí? Y a los que tienen fibrilación auricular también. ¿Por qué? Porque va a ralentizar la conducción, tiene doble efecto. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Muy bien, seguimos con la adenosina. ¿Cómo? Para pacientes con insuficiencia cardíaca más algún problema de fibrilación auricular. Digamos un efecto doble. Adenosina, también lo van a ver en los protocolos, adenosina, el ACDS. La adenosina es un nucleótido que va a estimular los receptores de adenosina 1A. Receptores de adenosina 1A, ¿okay?, que están en las aurículas, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular. Al actuar sobre estos receptores, estimular estos receptores, va a disminuir la automaticidad disminuye la velocidad de conducción y aumenta el periodo refractario. Esto es muy bueno en pacientes con taquicardia Paroxística ventricular. o reentrada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque haz de cuenta que el corazón está medio loco disparando por todos lados, la reentrada. Esto lo que va a hacer, va a bloquear todo eso, como que lo va a resetear el corazón, lo va a resetear y va a disminuir esa automaticidad por las vías periféricas que puede tener, va a disminuir la velocidad de conducción y va a tener un aumento del periodo refractario. Cuando tú pones adenosina, varias veces lo hemos puesto en urgencias, tú pones la adenosina, se pone a dosis de 6 miligramos, ¿te parece? En bolo rápido, con otro bolo de agua. Tú ves el electrocardiograma que el paciente está fibrilando, tiene taquicardia, hace una asistolia. ¿Okay? El paciente hace una asistolia. Viene y se para. Y otra vez empieza el ritmo, si es que funcionó la adenosina, tiene ya un ritmo sinusal normal. Se da cuenta que el paciente lo mata en 2 segundos. Taquicardia por reentrada. Con receptor a adenosina 1A. ¿Quién se pierde de nada sin usar? Aurículas, están los aurículas. Entonces la adenosina tiene un efecto muy rápido, así se va del cuerpo muy rápido, sirve, así en palabras muy burdas, para resetear el corazón, darle una cachetadita al corazón para que vuelva a funcionar de manera normal. ¿Sí? Lo que podemos hacer es una cardioversión química con este medicamento. ¿Okay? Y el último, ¿qué puede haber? Pues dolor torácico, rubor, ¿okay?, Hipotensión. también. Efectos adversos, dolor torácico, rubor, Hipotensión. hipotensión. Muy bien. Y cerramos ya en 2 frases con el sulfato de magnesio, que es otro tipo de antiarrítmico. Sulfato de magnesio, ¿sí? El sulfato de magnesio tiene mucha importancia en lo que es el transporte de, ¿cómo se llama?, de las membranas celulares, ¿sí? El único momento en que se usa sulfato de magnesio, aparte de otras cosas, hablando solamente de arritmias, es en el famoso forzada de Brooks. Hasta ahí nada más quiero que sepan. Punto.
yo lo uso por otras cosas, pero en este tema de arritmias se usa para una torzada de puntas, que a nivel electrocardiográfico, ya la otra clase se los voy a mostrar para que vean cómo se ve. Que les toque una torzada de puntas, no creo, a no ser que sean cardiólogos, pero tienen que saberlo por cultura general. ¿Ok? Entonces, hasta ahí la clase de hoy, chicos.